que nadie se oponga. Es el propio presidente el que está planteando quitarle la inmunidad, que en realidad se convierte en impunidad, al presidente de la República. Es el propio presidente el que dice: no quiero estos privilegios, estos fueros, estas protecciones, y además propone ser juzgado no solo por traición a la patria, sino poder ser juzgado en su caso por delitos electorales o por delitos de corrupción. Entonces, yo creo que debe haber un consenso, debe aprobarse. Eso es lo que yo esperaría que pueda suceder. ¿Ningún riesgo, senador, de que en esta decisión del presidente se pudiera abrir una puerta, una rendija, a que jurídicamente fuese molestado el presidente, digamos, en la parte de delitos electorales? Y decir, dentro de 3 años, el presidente López Obrador, en esta cuestión del referéndum, de la revocación de mandato, del referéndum de mandato, está haciendo campaña, y curiosamente pues hay campañas, es la elección intermedia, y entonces a alguien se le puede ocurrir decir: lo voy, vamos, si no a perturbar, pero sí a molestar jurídicamente, a enturbiar el ambiente. ¿Alguna rendija, algún riesgo de eso observa, senador? Bueno, lo que está haciendo el presidente de la República es tanto como decir: voy a actuar de tal forma tan honesta, honrada y transparente, que incluso me voy a quitar las protecciones que hay. Yo creo que la mejor protección que puede tener el presidente es su propia conducta, de acuerdo a lo que él mismo está diciendo, o de acuerdo al mensaje que él mismo está enviando con esta iniciativa. En cuanto a la prelación de ir, digamos, las prioridades de la agenda, decía yo, no están en el horno legislativo, esta y muchas otras. ¿En dónde se forma? ¿Cómo se va a tramitar? Decías tú, senador, en la mañana, cuando el subsecretario Zoé Robledo hizo entrega formal de este paquete a la mesa directiva del Senado que tú encabezas, decías: esperemos que antes de Navidad. ¿Qué ruta? ¿En dónde se forma? ¿Después de cuál y antes de cuáles? Bueno, hay varios temas que se están tratando en el Congreso. Nosotros hemos venido resolviendo los que nos corresponden. Pongo el ejemplo de la Fiscalía General. Ya aprobamos una ley orgánica, la enviamos a la Cámara de Diputados. También resolvimos la reforma en materia de extinción de dominio en casos de corrupción. También ya se hizo esta reforma, es para que se puedan recuperar los bienes públicos que se han saqueado por medio de la corrupción. Y también se hizo esa reforma por parte del Senado, ya se aprobó, esa es otra. Hicimos otras reformas en materia de firma electrónica, sobre el sistema de administración tributaria y otras más. Digamos que la parte que nos corresponde, que sigue, es básicamente la reforma sobre los delitos graves. La idea es volver delitos graves la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral, entre otros. Esa viene en camino. Esta semana probablemente estemos discutiéndola. Y también está lo del fuero. Es decir, no tenemos tantos pendientes como para que la del fuero se retrase. Yo esperaría que este mismo periodo de sesiones la estemos discutiendo. Para finalizar, senador Martí Batres, agradeciendo tu buena disposición, el sindicato de trabajadores, no tengo precisado con cuál, pero hay un sindicato de trabajadores del Senado de la República que busca, que ya le aceptaron un amparo a trámite, para pelear el tema de que la mayoría de Morena, al tomar posesión el 1 de septiembre, decidieron recortar, en términos de austeridad republicana, prestaciones, etcétera, a toda la Cámara, generar ahorros, como se quiera ver, pero están discutiendo el fondo, si tenían o no derecho a hacerlo, y me parece que el alegato lo están centrando en que esa era una decisión de la mesa directiva que en ese momento quizás no estaba debidamente todavía conformada. Bueno, la propuesta de austeridad se planteó en la primera sesión que hubo del Senado, en la primera sesión ordinaria, y fue aprobada por el Pleno, que es la instancia superior, incluso superior a los órganos de gobierno del Senado mismo. Me parece que es un programa muy bueno, el de austeridad. El programa de austeridad implica, por ejemplo, eliminar los bonos, llamados estímulos por evaluación, implica también eliminar la duplicación del aguinaldo
también, por otro lado, eliminar los seguros de gastos médicos mayores, los seguros de retiro individualizado con cargo al erario que existían. También se quita la peluquería y el salón de belleza para senadores y senadoras. También, por otro lado, se restringe el alquiler de estacionamientos, también se liquidan los vehículos, también se retiran escoltas, guardias, guardaespaldas a los senadores, también se disminuye en un 30% los recursos destinados al aparato, a los altos mandos del aparato administrativo interno, también se disminuye a la mitad los recursos destinados a los grupos parlamentarios, se reduce el número de comisiones de 64 a 44, es decir, se toman una gran cantidad de medidas y son medidas positivas porque permiten quitar privilegios a los senadores, ahorrar recursos y derivar esos recursos para el mejor desarrollo económico y social del país. Ahora bien, hay una inconformidad de los trabajadores porque una de las medidas que se tomó fue dejar de pagar los impuestos de los trabajadores. Era como una especie de prestación social que el Senado pagaba los impuestos que corresponde pagar a los trabajadores. Yo sé que es un tema polémico, sin embargo, pues las obligaciones fiscales deben ser de todos en la medida proporcional que corresponda a cada quien. Pero esto era algo incorrecto que se hacía en legislaturas pasadas. Entonces, primordialmente ahí está centrada su inconformidad, porque es una cuestión que podría afectarles, pero consideramos que las prestaciones de los trabajadores deben ser de otra manera, en forma positiva, sin afectar los recursos que deben aportarse al fisco ni las obligaciones fiscales.